Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. La verdad que es una gran alegría poder estar hoy acá con los compañeros en La Plata. Un agradecimiento especial a todos los organizadores, a las distintas agrupaciones, a los distintos compañeros de los distintos agrupamientos. La verdad que siempre es bueno, contrariamente a lo que piensan algunos, tener tantas agrupaciones, tantas identidades y hacer el esfuerzo de ir viendo de cómo se conjugan detrás de un accionar común y de ideas comunes. Un abrazo especial a mi compañero de bancada Ariel Pacini, a Claudia Bernaza, que nos acompañó hasta diciembre, a Elde Agüero, que nos acompañó en los primeros años en el bloque de diputados, y mi palabra de aliento, de solidaridad, de compañero, de amigo para Alberto Balestrini, que sin duda cuando yo desembarqué por obra y gracia de Néstor Kirchner en la presidencia del bloque de diputados, viniendo de la concejalía de Rosario, Alberto era un dirigente ya caracterizado, con un liderazgo claro en la provincia de Buenos Aires, fue quien más me ayudó a esa tarea que me encomendaron allá a partir del 10 de diciembre del año 2005. Así que mis palabras son de aliento y de profunda convicción que va a poder superar este trance y que seguramente va a estar junto a todos nosotros peleando por la consolidación de esta Argentina que tanto queremos, que tanto nos cuesta, pero también que tanto amamos y en la que tenemos depositadas todas nuestras expectativas y todos nuestros sueños y todas nuestras esperanzas. Hoy al mediodía me hicieron dos reportajes, de estos reportajes que se vienen haciendo con motivo del Bicentenario, y una de las preguntas que introducen siempre el debate, bueno, ¿cómo está la Argentina hoy? ¿Qué pasa con la Argentina? ¿Qué son las cosas que tenemos y cuáles son las cosas que perdimos? Y a veces vale la pena pararse un poquito para ver qué es lo que pasó en la Argentina en los últimos 40 años o en los últimos 30 y pico, y qué pasó en la Argentina desde el año 2003 hasta la fecha. Porque, por cierto, nosotros no llegamos a la implosión de la Argentina en el año 2001 por obra y gracia de que nos fueron mal las cosas, de que tuvimos mala suerte. La verdad es que tomámoslo del 24 de marzo del 76, tómenlo un año antes, desde el Rodrigazo en el 75, desde ese momento hasta el 2001, el plan económico y social que imperó en la Argentina fue un plan económico y social de clara ideología liberal, neoliberal, Escuela de Chicago, llámenlo como quieran, pero con lo que uno puede conformar y formalizar o describir hoy como los planes económicos que imperaron en la América Latina de esa época, que tuvieron a la Argentina como un banco de prueba más de los más importantes y que quizás se aplicaron en la Argentina con mayor dureza y con mayor crueldad, con mayor firmeza que en otros países de América Latina. Lo cierto es que con la crueldad y la bestialidad de la dictadura, con la incompetencia de algunas democracias y con la complacencia de otras democracias, después de 30 años de aplicar la misma matriz económica, los mismos parámetros de construcción económica del país, la Argentina implosionó en el 2001. ¿Y qué nos dejó la implosión de ese 2001? Porque la implosión del 2001 dejó consecuencias. Las consecuencias no solo fueron sociales, y uno puede identificar algunas de las cosas que quedaron en ese 2001 y con las cuales nosotros nos encontramos con el 2003.
Nosotros, entre ellas, algunas que me interesaría destacar. La primera de ellas, nos habíamos quedado sin Estado. La Argentina no tenía Estado. Durante los 90 habíamos perdido casi una batalla cultural alrededor de lo que significaba el Estado. Casi que los empleados públicos eran mal vistos socialmente. El empleado público era una carga para la sociedad contra el empleado del sector privado, que era el que motorizaba el conjunto de la actividad. El Estado era un Estado que sofocaba, que impedía que las gloriosas y endiosadas fuerzas del mercado permitiesen desarrollarse libremente, que eran los que nos iban a traer el bienestar económico. Había que recortar el Estado, había que achicarlo al Estado. El Estado tenía que ser un Estado débil, un Estado pequeño. Y ese Estado nos dejaron allá por el año 2002. También nos dejaron una idea de economía que no era la economía que nosotros habíamos conocido durante la época del primer peronismo, la segunda presidencia de Perón y durante muchísimos años entre los 60 y los 70. Una economía concentrada, una economía en donde el poder económico, en cada una de las ramas que uno la mire, era un poder económico que se concentraba en pocas manos, una economía monopolizada en algunas actividades y si no oligopolizada en otras actividades. Una economía en donde era fácilmente previsible identificar los actores económicos y como eran tampoco era fácilmente previsible saber que cuando fuese necesario se iban a cartelizar para actuar de manera conjunta. Eso significó el fenomenal proceso de concentración económica de la Argentina fundamentalmente durante la década del 90. Ese proceso de concentración económica llevó a la eliminación, de hecho en términos de valores absolutos, de 40.000 empresas durante el periodo de la convertibilidad. En la convertibilidad, en la Argentina cerró 40.000 empresas. De más está decir que la mayoría de esas 40.000 empresas eran pequeñas y medianas empresas que daban trabajo a los argentinos. También nos dejó esa implosión del 2001, índices de pobreza, índices de indigencia, como nunca la Argentina había conocido. Hay dos cosas que yo quería, que siempre recuerdo, digamos, ¿no? Aquel 60% de pobres en la crisis, posteriormente a la crisis en el 2002, y aquella frase de Cristina, cuando decía que Néstor llegó al gobierno con más desocupados que votos, porque había un mayor porcentaje de índice de desocupación que los votos que había sacado en la primera vuelta de las elecciones del 2003. Y la verdad que de todas esas tareas que nosotros empezamos y que nos empezamos a hacer, que tuvimos como tarea o como hoja de ruta para empezar a gobernar a la Argentina, muchas de esas cosas las hemos cumplido. Muchas de esas cosas las hemos revertido. No tenemos hoy un Estado débil. Al contrario. Hace 5 años y medio, 6 años y medio, teníamos el Estado que describía antes. El Estado incapaz de dar aumentos a jubilados y a pensionados. El Estado que había bajado sueldos, jubilaciones y pensiones en un 13%. El Estado que ante las situaciones sociales, ante la emergencia social, siempre miraba hacia el costado. El Estado que tenía que hacer caja. La idea esta distinta que nosotros tenemos de la derecha liberal, porque la derecha también quiere lo que nosotros muchas veces reivindicamos como valor de nuestro gobierno, que es el superávit fiscal. Pero la derecha quiere un superávit fiscal de un Estado chico que recauda poco y que gasta menos.